Bien, ya se debe ver ahí. Entonces les mencionaba, la clase trata, que es la segunda parte de la unidad, trata sobre el campo magnético giratorio de máquinas eléctricas. Aquí podemos ver en la cámara, tengo yo un estator, ¿sí? Aquí están las laminaciones. Este es de un motorcito brushless de corriente directa. Bueno, en realidad es corriente directa, pero es alterna, porque es electrónicamente, llega corriente directa y electrónicamente se convierte en alterna. Aquí tenemos este estator, aquí tiene test, este es de 4 polos, ¿sí? Entonces, este rotor que está aquí tenemos nosotros 4 polos, que son imanes permanentes. Ese rotor, las partes, los muestro brevemente para que entiendan. Yo tengo, aquí está el, el rotor, y dentro de este tiene unas ranuras que están los imanes, ¿no? Bueno, entonces, si lo que hago es que dentro de con este estator, con 3 fases, ¿sí? Yo pudiera hacer que tenga un campo magnético giratorio norte-sur que gire, y luego introduzco yo una pieza también que tenga un norte-sur y lo introduzco aquí, y con su flecha, al girar el campo magnético del estator estando estático, va a hacer que gire, ¿sí? Y se produce el movimiento. Contrariamente, si yo a este lo introduzco dentro de de esas 3 fases, y este tiene un campo magnético y luego que gire, ¿sí? Va a haber líneas de campo magnético que los conductores que están ahí van a cortar y van a producir un voltaje, ¿no? Entonces, esa producción de campo magnético giratorio es fundamental para entender cómo se produce el giro y cómo se produce los campos magnéticos giratorios. Entonces, lo que tenemos aquí es la figura, como la que les mostré ahorita en la cámara, pero aquí están un corte. Tenemos aquí, en este caso tenemos aquí hay 2 polos, ¿sí? 3 fases. Aquí entra el conductor, acá sale, aquí entra, aquí sale de otra fase, y aquí sale y otra fase. Si ustedes sigan nada más el apuntador láser, ¿no? Entonces aquí tenemos una máquina de polos cilíndricos, aquí está el rotor que está completamente redondo. Aquí tenemos una máquina de polos salientes, están los 4 polos salientes que están ahí, ¿no? Aquí tenemos más ranuras. Una ranura es esta donde va el conductor, entonces aquí tenemos 6 ranuras en el estator, mientras que acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 ranuras en el estator. Esas 12 ranuras se agrupan para formar 3 fases, fase A, fase B, fase C, que yo la puedo conectar en delta o en estrella, porque son trifásicas, y al alimentar las 3 fases yo voy a generar un campo magnético resultante que va a tener un polo norte y un polo sur. Si es de 4 polos, pues va a tener 2 campos magnéticos. Entonces, uno de los trabajos que les voy a encargar aquí, una tarea, va a ser hacer un programa MATLAB para tener un campo magnético giratorio, y podamos visualizar. Entonces, traten siempre de relacionar con esa figura que les mostré, que esos motorcitos me los donó Milwaukee, y aproveché para traerlos porque pues traer una máquina grande aquí pues está complicado, ¿no? Bien, entonces en esta otra diapositiva, si dentro de ese rotor yo produzco un campo magnético que está indicado por este vector B en teslas, y ese lo varía en forma sinusoidal en el entrehierro. El entrehierro es la separación que hay entre rotor y estator. Entonces aquí yo tengo un rotor, un estator, las laminaciones, y al introducirlo aquí hay un espacio entre ambas, ¿sí? Y ese espacio de unos cuantos milímetros, o en caso de generadores grandes es de centímetros. Ese entrehierro ahí, si tiene el flujo de una manera sinusoidal, pues se va a inducir en las fases un voltaje sinusoidal. Pero para que la densidad de flujo, el vector B en Tesla, varíe sinusoidalmente, la H, o la fuerza magnetomotriz es el producto de vueltas por corriente, también debe tener una forma sinusoidal. Entonces eso nos va a producir un campo magnético sinusoidal, hablando del estator, que es donde tendríamos nosotros los conductores. Aquí. En esta otra diapositiva
Aquí está el estator, aquí está el entrehierro, que es, aquí dice entrehierro, es la separación entre la parte que gira y la parte que está estática. El estator es la parte que está estática que no gira y el rotor es la parte que gira. Entonces vemos aquí como hay tres flechas, aquí hay dos flechas, son los vectores de densidad de flujo. Entonces aquí hay poco flujo, aquí hay mucho flujo, aquí baja, aquí cambia en sentido contrario. Entonces esa densidad de flujo yo la puedo expresar con una ecuación como una ecuación sinusoidal en función del ángulo alfa. Cuando el seno de alfa es 0 grados, yo aquí tengo un flujo, una densidad de flujo mínima, que sería este punto que está aquí en el origen. ¿Sí? Subo yo 90 grados, que correspondería a este punto donde hay tres flechas y la densidad de flujo se hace más grande, ¿no? Y luego giro 180 grados, baja a 0 otra vez y sigo hasta 270 grados y cambia de sentido el flujo. Entonces aquí vemos que las flechas salen hacia el estator y acaban del estator hacia el rotor. Entonces cambia el sentido del campo magnético. Entonces aquí tendríamos el norte, aquí tendríamos el sur. Y eso corresponde en voltajes inducidos en los conductores del estator al cambio de polaridad. Fuerza magnetomotriz, vamos a ver en las siguientes diapositivas y vamos a seguir tocando este tema en la próxima clase, en la sesión que les voy a dar de circuitos magnéticos. Es el producto de las vueltas por la corriente. Entonces, en las ranuras que estaba en esta diapositiva que está aquí, en estas ranuras, ese circulito que está ahí indican conductores. Puede haber varios conductores en una ranura y al circularles una corriente se va a producir una fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz es la causante de que se produzca el campo magnético o el flujo magnético. Y si hay flujo magnético, se está moviendo dentro de un conductor dentro de ese flujo magnético, se cortan las líneas de campo magnético y por la ley de inducción de Faraday se va a inducir un voltaje. Ese es el concepto que estamos tratando de aclarar en esas primeras clases introductorias, ¿no? Bien, entonces como un estator puede tener varias ranuras y varios conductores, es comúnmente expresar el número de conductores por ranura en función de los conductores por el coseno de ese ángulo alfa que vimos en las diapositivas anteriores, donde NC es el número de conductores que tendríamos nosotros a 0 grados de alfa. Sí. Aquí tenemos un devanado distribuido como una manera de ilustrar. Aquí posiblemente voy a prepararles un programa para una tarea también para que podamos nosotros calcular los armónicos que tenemos de la fuerza magnetomotriz. Tenemos un devanado distribuido. ¿Qué significa distribuido? Bueno, que los conductores yo los distribuyo en todos los 360 grados del estator. Entonces aquí tenemos nosotros 10 conductores en esta ranura. Aquí tengo 7 conductores. Aquí tengo 5 conductores. La flecha indica que la corriente está entrando, ¿sí? Entonces toda la parte del lado derecho de este estator, la corriente está entrando y el puntito indica la punta de una flecha que la corriente está saliendo de la diapositiva. Entonces si yo aplico la regla de la mano derecha, estaría entrando la corriente del lado derecho, entonces el flujo va hacia arriba, el norte estaría arriba en esta parte superior y el sur acá. Entonces con estos conductores que yo distribuyo en 360 grados, formo un campo magnético con un norte y un sur en la parte inferior. Aquí tenemos NC, que serían los conductores a 0 grados, que tendríamos ahí 10 conductores. Entonces voy variando los conductores en cada ranura y si yo grafico, ¿sí? Si considero aquí una corriente de 1 ampere y pongo el producto de NC por la corriente, la fuerza magnetomotriz, que es el producto de la corriente por las vueltas, en 0 grados yo voy a tener 0, ¿sí? Llego a la primera ranura y tengo 10, considerando 1 ampere de corriente. Entonces tendría 10 amperes vuelta. Esta F que está ahí es fuerza magnetomotriz. Voy a la siguiente ranura y se suma esa fuerza magnetomotriz y tendría yo ahora 17. Voy a los 90 grados y tendría 17 más 3 tendría 20 amperes vuelta, ¿sí? Y luego después de los 90 grados,
yo tengo 3 amperes en esos 3 conductores, pero como es 1 amper, tendría 3 amperes vuelta, pero la corriente ya va en sentido contrario. Entonces ahora va a bajar aquí un escalón de 3 amperes vuelta, ¿no? Bajamos a 17, ¿no? Y así nos vamos hasta el próximo ranura que tendría 7 conductores, ya baja 7 conductores y tendría yo ahora 10, ¿no? Y luego llego a 180 grados y tendría 0 amperes vuelta, ¿sí? Y estoy ubicado ahí en esa parte. Sigo y ahora pues, la corriente sigue en el mismo sentido, sigue saliendo de la diapositiva y tendría yo aquí, sigue siendo ahora, pero ahora en sentido negativo, hasta llegar a un valor mínimo de menos 20 amperes vuelta. Y luego en 270 grados cambia de sentido la corriente y se empieza a sumar a los 20 negativos que tenía. Y ahora tenemos 17, tenemos 10 y otra vez 0. Y así completamos los 360 grados del ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ese tendría yo el efecto de tener conductores distribuidos que yo le puedo dar una forma casi senoidal. Esa línea punteada que vemos en la diapositiva sería la fundamental. La fundamental, o sea, esa señal que está escalonada tiene armónicos. Si fuera cuadrada tendría muchos armónicos, pero a medida que tiene más escalones, es decir, que tengamos más ranuras, los escalones son más pequeños y la forma se va a parecer más a una señal senoidal, ¿no? Una señal senoidal es lo ideal porque así no tendríamos escalones, no habría vibraciones, no habría armónicos, no habría corrientes de eddy, o sea, es lo ideal que tendríamos, ¿no? Entonces, es la ventaja de tener devanados distribuidos en el estator para tener una distribución de fuerza magnetomotriz sinusoidal. En esta otra diapositiva, ahora yo tengo las 3 corrientes, ¿sí? Cada una de las fases, o sea, es un sistema trifásico, la corriente están desfasadas 120 grados entre ellas, aquí tenemos 120 menos 240 grados, y esta IM significa la corriente pico o la corriente máxima de la señal senoidal. Entonces tengo 3 corrientes que serían A', aquí entra y aquí sale, entra y sale. Entonces, independientemente esté en estrella o delta, pues van a ser las 3 corrientes, ¿no? La ley de Ampère me dice que el producto de las vueltas por la corriente me va a dar la fuerza magnetomotriz o el vector H. Entonces, con la ley de Ampère, yo tengo H es la intensidad del campo magnético en amperes sobre metro, y se calcula haciendo, o sea, es la fuerza magnetomotriz que es el producto de las vueltas por la corriente. Entonces esa fuerza magnetomotriz, que es la H, esta que tenemos aquí, la F, esta es la fuerza magnetomotriz o la intensidad del campo magnético. Tendríamos nosotros, si yo tengo tres devanados que están, 3 conductores, vamos a ver este que tenemos aquí, no, vamos a ver, espérenme, tenemos aquí, no, está en el espacio, sí, si yo tengo tres fases, no está en esta diapositiva, 3 fases, vemos aquí vean en la cámara, este estator es de 4 polos, entonces se fijan aquí yo tengo una bobina que está a 0 grados, acá están si son 6, aquí está a 60 grados, a 120 grados, aquí está a 180 grados, y así sucesivamente. ¿Nos está enseñando algo en la cámara? ¿Perdón? ¿Nos está enseñando algo en la cámara? ¿Sí, no se vio? No, Inge, no se ve su cámara. ¿Y yo sí me veo? No, Inge, ni usted se ve. ¿Cómo? No me digan. De veras. A ver. ¿Y si está cambiando las diapositivas? Sí, las diapositivas sí. Ok. Bueno, seguimos aquí y ahorita al final les enseño la cámara, el estator que les estaba mostrando, ¿no? Sí está encendida la cámara, pero por alguna razón no se está viendo, ¿no? A ver si se graba el video, si no lo reproduzco otra vez. Lo importante es que están viendo las diapositivas, y si no lo reproduzco y se lo subo a la plataforma.
Bien, entonces aquí teníamos nosotros las tres campos magnéticos que están, esto es, omega es la velocidad angular, es 2πf, f es la frecuencia, t es el tiempo, y estos ángulos que están aquí de 0 grados, 120 grados, 240 grados, es porque las fases están desplazadas 120 grados en el estator. Esto que están aquí es en el tiempo, entonces aquí tenemos espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, la densidad de campo magnético B se calcula con la permeabilidad por la fuerza magnetomotriz. Yo hago esta multiplicación, yo voy a tener la densidad de flujo. Y la densidad de flujo ya está dada en teslas, ¿no? Y el flujo, que es en Webers por unidad de área, son los teslas. Conociendo el flujo, yo puedo calcular el voltaje que se induce. Eso me lleva a tres campos magnéticos que están desplazados 120 grados en el espacio, o sea, alrededor de los 360 grados del estator. Entonces, si estas tres cantidades yo las sumo en forma de fasores, en números complejos, yo voy a tener, al convertir estos números complejos, por ejemplo, para omega t igual a 0 grados, yo voy a tener un campo magnético de 1.5 con una resultante a menos 90 grados, es decir, hacia la parte inferior. Eso para omega t igual a 0 grados. Entonces eso me lleva a que si yo voy ahora a 90 grados, la resultante en flujo neto, que es la suma de las tres fases, vamos a encontrar que va a tener también una magnitud de 1.5, en este caso es para una BM de 1, ¿sí? Un valor máximo de BM de 1, la resultante va a ser 1.5 veces 50% más, y va a estar girando para omega t igual a 90 grados en el tiempo. Entonces esto lo vamos a ver en un programa de MATLAB que está en la plataforma, está el video, para ver cómo está el campo magnético giratorio. Se lo voy a mostrar para dos polos, pero en la tarea va a ser, se los voy a cargar para 4 polos, para 5 polos, para 6 polos, para 7 polos. Este ejemplo, todo esto viene en el libro de máquinas síncronas, en el capítulo de máquinas síncronas del libro de Chapman. Inclusive viene un programita de MATLAB que estoy transcribiendo aquí, y el que está en la plataforma. Entonces, pero vamos a ver todavía otra clase más sobre esto, entonces ya luego les explico la tarea en qué consistiría. Bien, con eso